¿Te imaginas un mundo sin YouTube? Sin tutoriales que te salvan el día, sin música al alcance de un clic, sin risas compartidas o noticias virales que llegan más rápido que cualquier noticiero. ¿Cómo era la vida antes de esta plataforma? ¿Quién tuvo la visión, el atrevimiento y la necesidad que originó esta herramienta que ha transformado la forma en que aprendemos, nos entretenemos y hasta nos expresamos? Esta es la historia del nacimiento de YouTube, pero también es la historia de cómo el mundo nunca volvió a ser el mismo. Capítulo 1. El video perdido de una cena y el origen de una revolución digital. Todo comenzó con una incomodidad, una frustración común que hoy en día parece impensable. Corría el año 2004. 3 jóvenes trabajaban en una empresa llamada PayPal, donde la innovación y la tecnología se respiraban en el aire. Chad Fraley, Steve Chen y Jawed Karim compartían ideas, códigos y también problemas cotidianos. Uno de esos días, tras una fiesta, Steve quiso compartir un video con sus amigos, pero no existía una plataforma simple y eficaz para hacerlo. El correo electrónico no permitía archivos tan pesados. Las redes sociales aún eran torpes y limitadas. Y entonces, esa pequeña molestia, ese momento de ¿por qué no hay una solución para esto?, fue la chispa. YouTube nació oficialmente el 14 de febrero del año 2005. Lo que al principio parecía una herramienta para subir videos caseros, pronto se convirtió en una biblioteca digital infinita. Jawed Karim fue el primero en probarla, subiendo un sencillo video de 18 segundos titulado Meet at the Zoo, donde aparecía frente a los elefantes en el zoológico de San Diego. Ese momento, aparentemente trivial, marcó el inicio de una nueva era. No fue el glamour de Hollywood ni la televisión quien encendió la mecha, sino un usuario común, compartiendo algo personal. YouTube fue concebido desde la cotidianidad para la cotidianidad, y esa fue, quizás, la clave de su éxito. Era para todos. A partir de ese punto, YouTube no solo creció, explotó. En solo meses ya tenía miles de usuarios y en menos de un año, millones de personas estaban subiendo, viendo y compartiendo contenido. Lo que había comenzado como una respuesta a una limitación técnica se transformó en una revolución cultural. Y aquí estamos hoy, en una era donde una persona con una cámara en su cuarto puede tener más influencia que una cadena televisiva internacional. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Si esta historia te atrapó, imagina todo lo que falta. Acompáñanos a descubrir cómo 3 jóvenes con una idea cambiaron la manera en que el mundo se comunica. Y si algo dentro de ti quiere seguir explorando estos relatos que explican el mundo en que vives, suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad que busca entender el presente a través de las historias del pasado. Capítulo 2. Una idea incubada en la era de los pioneros digitales. Antes de que YouTube existiera, el Internet era un terreno salvaje. En los años 90 y principios de los 2000, la red mundial era una mezcla caótica de páginas personales, foros y algunas plataformas de noticias. Compartir imágenes ya era complicado, pero los videos eran un reto casi imposible para el usuario promedio. El contexto histórico nos lleva a la revolución tecnológica de Silicon Valley, una región donde nacían ideas cada semana y donde fallar rápido era parte del proceso. Chad, Steve y Jawed estaban inmersos en ese ecosistema de posibilidades. Desde pequeños habían sido parte de la cultura que creció con los videojuegos, los módems ruidosos y la promesa de que la tecnología haría la vida más fácil. Muchos habían intentado crear sitios de video antes, pero todos fallaban en algo clave. O eran demasiado técnicos, o el contenido era tan limitado que no justificaba visitarlos. Además, no existía aún la infraestructura suficiente. La banda ancha comenzaba a extenderse, pero aún era un privilegio de algunos países y sectores. Fue allí cuando el crío de ex-PayPal entendió algo esencial. No se trataba solo de subir videos, sino de conectar a las personas a través de ellos. Hacerlo simple, accesible, intuitivo y, sobre todo, rápido. Mientras otras compañías pensaban en grande y complicado, ellos pensaron en pequeño y funcional.
El concepto no tardó en encontrar forma. YouTube ofrecía algo que nadie más había dado antes, una plataforma donde cualquier persona del mundo, sin saber programación, podía subir un video y compartirlo con quien quisiera, sin necesidad de descargar programas ni pagar cuotas. En poco tiempo, la plataforma se convirtió en un fenómeno viral, empujado por el boca a boca y la necesidad humana de contar historias. Así, lo que comenzó como una solución casera se estaba convirtiendo en el epicentro de una revolución. Pero lo mejor apenas comenzaba. Capítulo 3. El crecimiento explosivo que nadie esperaba. Cuando YouTube abrió sus puertas al mundo en el año 2005, nadie imaginó la velocidad con la que se esparciría. En sus primeros meses, la plataforma ya albergaba miles de videos subidos por usuarios de todo tipo. No se trataba de grandes producciones ni de contenidos corporativos, sino de personas reales con cámaras modestas mostrando sus vidas, compartiendo momentos, expresando opiniones o simplemente haciendo reír. YouTube fue desde el principio una ventana al mundo real, sin filtros ni guiones, y eso lo convirtió en algo que la televisión no podía ofrecer. En lugar de celebridades, eran los usuarios comunes los protagonistas. En lugar de anuncios caros, había creatividad espontánea. En poco tiempo, los primeros fenómenos virales comenzaron a surgir. Videos de bebés, mascotas, brumas grabadas en casa, tutoriales hechos con una webcam. La gente empezó a descubrir que no necesitaba ser famoso para ser visto. El crecimiento fue tan impresionante que comenzó a atraer atención, no solo del público, sino también de los inversionistas. Las grandes empresas tecnológicas empezaron a observar con curiosidad lo que sucedía en esa plataforma joven que parecía comerse Internet. Mientras tanto, YouTube enfrentaba un problema que suele acompañar al éxito: el costo. Al ser gratuito para subir y ver contenido, los gastos en servidores y mantenimiento crecían de forma acelerada. Pero los fundadores seguían apostando. Habían tocado una fibra emocional en las personas. Habían creado un espacio donde cualquier persona podía expresarse, sin importar su idioma, país o recursos. El mundo estaba cambiando y YouTube estaba en el centro del huracán. Fue entonces cuando una de las empresas más grandes del planeta puso sus ojos en ellos, y con eso, todo cambió para siempre. Capítulo 4. El día en que Google tocó la puerta. El 9 de octubre del año 2006, Google anunció que había adquirido YouTube por $1.650 millones. La noticia sacudió al mundo tecnológico. Era una apuesta audaz, casi imprudente a ojos de algunos analistas. Pero Google había visto algo más allá de las cifras. Había visto el futuro. YouTube no solo era una plataforma, era un fenómeno cultural en expansión. Su compra significaba para Google tener acceso al motor visual del nuevo Internet. Mientras los buscadores organizaban palabras, YouTube organizaba emociones, experiencias y conocimientos a través del video. Tras la compra, comenzaron los cambios. Google aportó su infraestructura masiva, mejorando la velocidad, el almacenamiento y la capacidad de soporte de millones de usuarios. Pero también trajo consigo nuevas reglas. Comenzó la preocupación por los derechos de autor. Muchos usuarios subían fragmentos de películas, canciones o programas de televisión sin autorización. Era el precio de un entorno tan libre. Google tuvo que enfrentarse a demandas y establecer filtros de contenido, lo que provocó críticas, pero también profesionalizó la plataforma. A partir de allí, YouTube empezó a convertirse no solo en una plataforma de entretenimiento, sino en una herramienta de trabajo. La posibilidad de monetizar los videos, de recibir ingresos por visitas, fue otro punto de inflexión. Lo que antes era un hobby se transformó en una profesión. Nacieron los primeros YouTubers, jóvenes sin estudios formales en medios que desde su habitación lograban audiencias mayores que los canales de televisión tradicionales. Google no solo había comprado una página, había comprado la forma en que las próximas generaciones consumirían información. Y no se equivocaron. Capítulo 5. La era de los creadores y el nuevo lenguaje global. Con la llegada del programa de monetización, YouTube se convirtió en una nueva economía. Las reglas del juego habían cambiado.
Ahora, cualquiera que tuviera talento, persistencia y una cámara podía construir una audiencia y vivir de sus contenidos. Nacieron canales dedicados a tutoriales, humor, videojuegos, educación, cocina, maquillaje y hasta filosofía. Se forjó una comunidad de creadores que hablaban con sus propias voces, sin intermediarios. Ya no era necesario esperar a que una editorial, una disquera o un canal de televisión te diera permiso para comunicar. La gente encontró en YouTube el poder de ser ellos mismos, sin filtros ni censuras innecesarias. También comenzó a formarse un lenguaje audiovisual propio. Las miniaturas llamativas, las introducciones veloces, los desafíos virales y los estilos de edición únicos se volvieron parte de una nueva estética. No era televisión, ni cine, ni documental, era YouTube. Y su acto cultural fue tan grande que incluso los medios tradicionales empezaron a copiar sus fórmulas para no quedarse atrás. Los adolescentes de los años 2010 ya no soñaban con ser actores o cantantes de grandes disqueras, querían ser YouTubers. Y en muchos casos lo lograban. YouTube no solo democratizó el acceso a la información, también democratizó el acceso a la fama. Cualquiera, desde cualquier rincón del mundo, podía volverse viral. El talento, la empatía y la autenticidad eran las nuevas monedas. Y el mundo comenzaba a entender que esta plataforma no era solo una moda, sino un cambio de paradigma. Capítulo 6. Las sombras del éxito. Pero no todo fue celebración. Con el crecimiento vinieron los desafíos. La libertad de expresión, si no se acompaña de responsabilidad, puede convertirse en una herramienta peligrosa. Aparecieron contenidos falsos, teorías conspirativas, discursos de odio y desinformación. YouTube tuvo que enfrentarse a uno de sus dilemas más complejos: cómo conservar la libertad que lo hizo famoso sin permitir que se convirtiera en un espacio de daño. Implementó algoritmos para filtrar contenidos, moderadores humanos, políticas más estrictas. Sin embargo, cada decisión generaba críticas. Para algunos eran censores, para otros demasiado permisivos. También surgieron debates sobre el bienestar de los creadores. Muchos sentían presión por mantener sus números, publicar constantemente, seguir las tendencias. La salud mental se convirtió en un tema urgente. El algoritmo premiaba el tiempo de visualización y eso empujaba a la creación constante, sin pausas ni descansos. El éxito, como siempre, traía un precio. YouTube era una plataforma global y gobernar esa inmensa diversidad se volvía cada vez más difícil. Pero el viaje continuaba. Capítulo 7. YouTube como aula abierta del mundo. Mientras algunos lo veían como un simple espacio de entretenimiento, otros descubrieron un potencial aún mayor. YouTube comenzó a transformarse en el aula más grande del planeta. Desde profesores jubilados hasta jóvenes entusiastas, miles de personas empezaron a compartir conocimiento de forma gratuita. Surgieron canales educativos que explicaban desde ecuaciones matemáticas hasta historia del arte, desde física cuántica hasta costura. Los estudiantes encontraron en YouTube un apoyo que a veces ni la escuela podía ofrecerles. Videos que podían ver cuantas veces quisieran, con explicaciones sencillas, gráficos, ejemplos y la posibilidad de dejar preguntas en los comentarios. Esta forma de aprendizaje era flexible, accesible y personalizada. A nadie le avergonzaba no entender algo a la primera. Solo tenían que pausar, retroceder y volver a escuchar. En países donde la educación formal era deficiente o muy costosa, YouTube se convirtió en un salvavidas. Jóvenes de comunidades alejadas pudieron aprender programación, idiomas, ciencia, oratoria, edición de video o reparación de computadoras. Algunos usaron ese conocimiento para salir adelante, crear negocios, enseñar a otros. El saber dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho digital. Las universidades más prestigiosas del mundo comenzaron a compartir clases gratuitas. Museos publicaban recorridos virtuales, científicos divulgaban investigaciones en lenguaje simple. Todo estaba allí, a un clic. Lo que alguna vez fue una plataforma para compartir videos caseros se transformaba en la enciclopedia visual más dinámica de la historia. YouTube había trascendido el entretenimiento.
Ahora enseñaba, educaba y empoderaba. Capítulo 8. El impacto social de una cámara encendida. Más allá del aprendizaje y el entretenimiento, YouTube se convirtió en una poderosa herramienta de cambio social. Permitió visibilizar voces que durante siglos habían sido silenciadas. Minorías, comunidades excluidas, activistas, pueblos indígenas, personas con discapacidades comenzaron a contar sus historias sin depender de medios tradicionales. Los movimientos sociales encontraron en YouTube un aliado. Marchas, denuncias, injusticias podían ser grabadas en tiempo real y compartidas con el mundo. Las personas ya no solo consumían noticias, las creaban. Un video grabado con un celular podía cambiar la percepción de un país entero, generar presión internacional o destapar realidades incómodas. Pero también surgió otra fuerza, la empatía. Millones comenzaron a conocer culturas diferentes, formas de vida distintas, realidades lejanas que antes eran ignoradas. Historias de superación, de lucha contra enfermedades, de personas que se reinventaban en medio del dolor, llegaban al corazón de quien las veía. Y eso transformaba. Las cámaras se encendieron no solo para mostrar, sino para conectar. YouTube se volvió un espejo de la humanidad, con sus luces y sus sombras, pero sobre todo con sus matices. Nos permitió vernos en otros, entender que en distintas lenguas y contextos seguimos compartiendo las mismas emociones. En ese mar de videos, la esperanza se colaba entre tutoriales y sketches, porque a veces un testimonio bastaba para cambiar el rumbo de quien lo escuchaba. Capítulo 9. La era del algoritmo y el usuario como producto. Con el paso del tiempo, YouTube dejó de ser solo una plataforma para convertirse en una compleja red gobernada por algoritmos. Cada clic, cada segundo que mirabas un video, cada suscripción, cada me gusta, todo era registrado y analizado para ofrecerte más de lo que querías ver, o más bien de lo que el sistema creía que querías ver. Así nació una experiencia personalizada que parecía mágica, pero también peligrosa. Los usuarios comenzaron a vivir en burbujas informativas, donde solo recibían contenido afín a sus creencias, gustos o emociones. El algoritmo premiaba la emoción intensa, ya fuera risa, furia, miedo o sorpresa, y eso cambió la forma en que se producía contenido. Muchos creadores empezaron a pensar en función del algoritmo más que del mensaje. Los títulos se volvieron más llamativos, las imágenes más provocadoras, los temas más extremos. El contenido se adaptaba a lo que la máquina favorecía. La creatividad seguía viva, pero condicionada. YouTube se convirtió en un reflejo de la atención humana, constantemente compitiendo por cada segundo. A más tiempo en pantalla, más ingresos, a más emociones fuertes, más retención. Así, el espectador dejó de ser solo el cliente, se convirtió en el producto. La plataforma, antes inocente y caótica, ahora era una máquina gigantesca de predicción de comportamientos. Y sin embargo, dentro de todo eso, seguía latiendo algo humano. Porque aún con todo el poder del algoritmo, el verdadero motor de YouTube seguía siendo el mismo, las personas. Capítulo 10. El espejo digital de nuestra era. Hoy, YouTube es mucho más que un sitio web. Es una parte esencial de la vida contemporánea. Desde niños que aprenden colores hasta adultos mayores que siguen recetas, millones de personas lo usan todos los días sin siquiera pensar en su origen. Se ha convertido en un escenario global, una fuente de inspiración, una herramienta de trabajo y para muchos una compañía en momentos de soledad. En sus servidores viven los recuerdos de toda una generación, los primeros pasos de un hijo, las canciones que marcaron una etapa, las historias que nos hicieron reír cuando más lo necesitábamos. También están allí los debates que nos hicieron pensar, las denuncias que rompieron silencios, las palabras que nos ayudaron a sanar. El mundo que conocemos hoy sería impensable sin YouTube. Ha democratizado el contenido, ha amplificado voces, ha desafiado a los gigantes mediáticos, ha acercado culturas. Y lo ha hecho sin pedir permiso, con la irreverencia de quien nace desde abajo para cambiarlo todo. Pero también nos deja una responsabilidad.
porque si esta plataforma es el reflejo de la humanidad, entonces lo que hagamos con ella habla de nosotros. Elegiremos construir o destruir, educar o manipular, conectar o dividir. La respuesta no está en un algoritmo, está en cada uno de nosotros. Reflexión final. YouTube nació de una necesidad pequeña y cotidiana, una fiesta, un video, una pregunta sin respuesta. Pero lo que surgió de allí fue un universo, una nueva manera de comunicarnos, de aprender, de recordar y de ser. No es solo una página web, es una ventana al alma humana, un archivo vivo de nuestra época y también una posibilidad constante de transformar lo cotidiano en extraordinario. Porque al final, YouTube no lo inventó.